La mente humana está acostumbrada a aferrarse a la estabilidad. Queremos que el universo sea predecible y comprensible. Pero cuanto más profundiza la ciencia en el microcosmos, más a menudo se hunde el suelo bajo sus pies. De repente descubrimos que bajo el velo de conceptos familiares como partículas, espacio y tiempo, se esconde un abismo de paradojas. La teoría cuántica de campos es uno de los mayores proyectos intelectuales de la humanidad, y al mismo tiempo un símbolo de nuestra impotencia ante el infinito. Afirma que todo lo que nos rodea no son objetos sólidos de materia, sino campos vibrantes y pulsantes, ondas de energía de las que emergen las partículas. En esta imagen, el universo parece convertirse en un océano donde todo se ondula, colisiona y se disuelve. Pero cuanto más intentamos describir con precisión este océano, más a menudo las ecuaciones se vuelven locas. Las infinidades crecen en ellas, las series divergen, los axiomas se derrumban. Y sin embargo, paradójicamente, estas ecuaciones rotas dan respuestas increíblemente precisas en los experimentos. ¿No es una locura? Una teoría basada en las matemáticas resulta ser una de las más verificables y exitosas de la historia de la ciencia. Es como un barco con grietas en el casco que no solo se mantiene a flote, sino que también gana una regata alrededor del mundo. Esa es la esencia del desafío. Admitir que nuestra ciencia sobrevive gracias a una ilusión controlada. Vivimos en un mundo en el que las mentiras pueden ser útiles si son lo suficientemente bonitas y eficaces. Esta es la principal paradoja. Para sobrevivir en un universo loco, nos vemos obligados a mentirnos a nosotros mismos de forma elegante, coherente y consciente. Creamos teorías coherentes, sabiendo que pueden ser solo espejismos temporales. Pero sin estos espejismos, nos ahogaríamos en el caos de la incertidumbre. Para comprender por qué la teoría cuántica de campos no es solo una rama de la física, sino toda una filosofía de la existencia, debemos descartar nuestras ideas habituales sobre la materia. Al fin y al cabo, esta teoría no trata de átomos o partículas en el sentido habitual. Es un intento de examinar la estructura fundamental de la realidad, donde todo lo que nos rodea es un campo continuo que vive su propia vida. Imaginemos el universo como un océano sin principio ni fin, solo con olas y remolinos. Cada partícula, ya sea un electrón, un fotón o un quark, no es un objeto independiente, sino un pequeño destello en la superficie de ese mismo océano. Aparece, se mueve y desaparece. Y todo esto no ocurre en algún lugar del espacio, sino dentro del propio campo, que es omnipresente. Por lo tanto, no es una herramienta descriptiva, sino la base de la existencia. La idea fue revolucionaria. La física clásica del siglo XIX decía, el mundo está formado por cuerpos, átomos y fuerzas que actúan a distancia. Pero el siglo XX trajo consigo el caos, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, que demostraron que el espacio y el tiempo no son absolutos, que las partículas no son puntos, sino entidades probabilísticas, y que la energía puede convertirse de nuevo en materia. Y entonces apareció la teoría cuántica de campos, una síntesis gigante de estas dos direcciones. Sus creadores, entre ellos Dirac, Feynman, Schwinger y Tomonaga, propusieron una idea radical. Si queremos unir el microcosmos con la simetría relativista, debemos abandonar la idea de las partículas como entidades familiares. Todo lo que existe son campos que oscilan e interactúan, y las partículas son meramente cuantos de estas oscilaciones. Esta idea lo cambió todo. El campo electromagnético se convirtió en la base de los fotones. El campo de Higgs se convirtió en la fuente de las masas de las partículas elementales. Los campos cuánticos, los quarks y los gluones crearon la cromodinámica, el lenguaje en el que se escribe la física de las interacciones fuertes. Incluso el vacío dejó de ser nada. Ahora es un abismo bullente de partículas virtuales, que aparecen y desaparecen constantemente. En este sentido, la teoría cuántica de campos no es una teoría de las cosas, sino de las interacciones, no de los objetos, sino de los procesos. Cambió la comprensión misma de la existencia. La realidad pasó a percibirse no como un conjunto de elementos, sino como una sinfonía infinita de energía, donde cada nota nace de otra. Todo está conectado con todo lo demás.
Cada electrón siente la vibración del campo que lo rodea, e incluso el vacío no es silencio, sino el sonido invisible del cosmos. Si tu mente está lidiando con este cambio, no estás solo. Dale al botón me gusta y suscríbete. Este es el tipo de conocimiento fundamental que cambia tu forma de ver todo. Pero detrás de esta belleza se esconde una complejidad vertiginosa. Dentro de la teoría, todo interactúa continuamente con todo lo demás, y cada intento de aislar una partícula del resto del mundo provoca una avalancha de correcciones. Para calcular, por ejemplo, la fuerza de interacción entre dos electrones, hay que tener en cuenta innumerables procesos virtuales, fluctuaciones minúsculas e intercambios cuánticos. Y todo esto en un espacio que, literalmente, está en ebullición. Por eso la teoría de campos se compara a menudo con un organismo vivo. No proporciona respuestas definitivas. Respira, cambia, se resiste a la simplificación. Feynman dijo una vez que nadie la entiende realmente, pero todo el mundo sabe cómo utilizarla. No es una broma, es una confesión. La teoría es demasiado profunda para encajar en la intuición. Funciona, pero no explica por qué funciona. Es como un espejo que no refleja el mundo en sí, sino nuestra interacción con él. La teoría cuántica de campos se ha convertido en la piedra angular de toda la física moderna. Es la base del modelo estándar de partículas elementales, que predijo el bosón de Higgs, la unificación electrodébil de quarks y leptones. Sin ella, no existiría el CERN, ni las predicciones de aniquilación, creación de partículas y toda la física moderna de interacción. Y sin embargo, no es la verdad definitiva, sino una colosal muleta temporal sobre la que se apoya la creación de la ciencia. Por un lado está la elegancia, la belleza casi poética de las estructuras matemáticas. Por otro, hay una grieta oculta en los cimientos. Existe la sensación de que debe haber algo más detrás y que solo estamos viendo una sombra. Todo lo que parece estructurado y lógico en la teoría cuántica de campos se derrumba cuando se trata de los detalles. Bajo el brillo de las elegantes fórmulas se esconde una verdadera tormenta, un mar de infinitos que estallan por todas partes. Basta con intentar calcular algo. Este caos no es un efecto secundario de la descuido, sino una característica fundamental de la propia teoría. Cuando los físicos comenzaron a aplicar la teoría cuántica de campos, se encontraron con un problema monstruoso. Muchos cálculos simplemente no tenían sentido. Intenta calcular, por ejemplo, cómo se comporta un electrón con su propio campo electromagnético, y te encontrarás inmediatamente con una energía infinita. O intenta predecir cómo dos electrones intercambian fotones. Las integrales se van instantáneamente al infinito. Todo se desmorona. Era una pesadilla para la ciencia. Al fin y al cabo, si una teoría produce un resultado infinito, en esencia no predice nada. El infinito es como una señal de error en el universo. Pero los seres humanos son obstinados. Y en lugar de admitir la derrota, los físicos idearon algo ingeniosamente simple y al mismo tiempo casi mágico: la renormalización. La palabra suena árida, pero detrás de ella se esconde un acto de salvación intelectual. La esencia del método no es luchar contra los infinitos, sino incorporarlos a la teoría para que dejen de interferir. Imagina una casa con los cimientos agrietados. No se puede reconstruir, pero se pueden rellenar las grietas con mortero y ajustar los soportes para que la estructura vuelva a parecer fiable. Esto es exactamente lo que hicieron los físicos. Introdujeron contrapartidas especiales, correcciones artificiales que eliminan las partes infinitas de las ecuaciones. Los parámetros de masa, carga y energía se redefinieron como si los midiéramos no en papel, sino en un experimento real. Y de repente, milagro de milagros, los cálculos comenzaron a dar resultados finitos que coincidían sorprendentemente bien con las observaciones. La electrodinámica cuántica se convirtió en un ejemplo clásico. La teoría de la interacción entre la luz y la materia. Tras la renormalización, se convirtió en la teoría física más precisa jamás creada por el hombre. La diferencia entre la predicción y la medición del momento magnético del electrón es inferior a una milmillonésima parte. Increíble. Pero este éxito tenía un problema. Al fin y al cabo, la renormalización no es una cura para la enfermedad, sino un hábil enmascaramiento de los síntomas. No hemos eliminado los infinitos.
Hemos aprendido a fingir que no existen. No hemos derrotado al caos. Hemos aprendido a reescribir ecuaciones para que el caos desaparezca en los cálculos. Como escribió Feynman, la renormalización es una técnica maravillosa, pero si lo piensas bien, hay algo vergonzoso en ella. Y, de hecho, detrás de la precisión externa se esconde una incomodidad filosófica. ¿Por qué nos vemos obligados a descartar los infinitos? Quizás la propia naturaleza no acepta ser descrita como un campo continuo. Quizás el espacio no sea infinitamente divisible y simplemente estemos proyectando en él nuestro deseo de ver orden donde no lo hay. Los físicos modernos suelen decir, la renormalización no es ficción, sino un reflejo del hecho de que cualquier teoría tiene un límite de aplicabilidad. Simplemente decimos, por encima de este nivel de energía, nuestro modelo no funciona, y todo lo que está más allá no es nuestro territorio. Sin embargo, sin renormalización, no habría ni un modelo estándar ni una comprensión de las fuerzas de la naturaleza. La renormalización se ha convertido en un compromiso entre el ideal y la realidad, entre la verdad y la conveniencia. Es una hermosa mentira elevada al rango de dogma salvador. La ironía del destino es que fue precisamente esta falsa solución la que hizo triunfar a la física del siglo XX. Hemos construido imperios de conocimiento sobre las muletas de la renormalización y ahora incluso nos da miedo pensar que la física real se encuentra más allá de ellas. Quizás algún día surja una teoría en la que los infinitos desaparezcan de forma natural, sin trucos. Pero, por ahora, nuestro universo es una tormenta matemática en la que los humanos han aprendido a sobrevivir fingiendo que un huracán es solo viento. Aquí es donde comienza el verdadero drama de la ciencia, donde la elegancia matemática choca con la realidad física. La teoría cuántica de campos, paradójicamente, se basa en varias suposiciones que sus propios creadores calificaron de mentiras convenientes. Richard Feynman, uno de los arquitectos de la teoría, dijo sin rodeos, simplemente descartamos los infinitos y obtenemos la respuesta correcta. Suena casi como una confesión de herejía, pero funciona. Una vez más, la renormalización, la limpieza matemática de la que hablamos antes, se convirtió no solo en una herramienta, sino en la base de toda una era. Cuando los físicos se dieron cuenta de que los cálculos sin ella daban masas y cargas infinitas, la teoría se derrumbó literalmente. Entonces, los científicos decidieron que, aunque no fuera perfecta, si el resultado coincidía con el experimento, el método era aceptable. Así es como surgió una especie de axioma de practicidad. La verdad es secundaria. Lo principal es que el modelo da números. Sin embargo, con el tiempo esto se convirtió en un culto. La renormalización introducida como medida temporal se convirtió en un dogma, como si la propia naturaleza estuviera obligada a obedecer nuestras ecuaciones. Los físicos, cegados por la precisión de las predicciones de la teoría de campos, que son verdaderamente fenomenales, con una precisión de 10 a la potencia de 12 en experimentos sobre el momento magnético del electrón, comenzaron a aceptar trucos matemáticos convenientes como realidad física. Pero bajo el capó siguen existiendo los mismos cortes artificiales, infinitos truncados, cantidades renormalizadas. En resumen, un juego virtual de números que no tiene ningún análogo físico directo. Algunos investigadores ya lo denominan el síndrome del universo formal, cuando una teoría es tan elegante y autosuficiente que ya no necesita del mundo real. Es como si no viviéramos en el espacio, sino en un simulador matemático, donde las reglas no las establece la naturaleza, sino una persona armada con integrales. Esto plantea una pregunta alarmante. Si la base de la teoría es un compromiso entre la verdad y la conveniencia, ¿estamos construyendo todo el edificio de la física moderna sobre las arenas movedizas de los trucos lógicos? El propio Feynman admitió una vez, creo que nadie entiende realmente la mecánica cuántica. Quizás esta admisión también se aplique a la teoría de campos. Funciona, pero no explica por qué funciona. Hemos aprendido a domesticar el infinito, pero quizás simplemente hemos aprendido a engañarnos a nosotros mismos de forma hermosa, hábil y con una precisión de 12 decimales. Pero,
¿Y si la teoría cuántica de campos no es la cima, sino simplemente una estación temporal en el camino hacia una realidad más profunda? Después de todo su poder, toda su belleza matemática no niega el hecho de que es una aproximación, un compromiso entre el caos de los infinitos y el mundo ordenado de la forma. Quédate conmigo. La rebelión contra esta base es donde la física se vuelve aún más interesante. Suscríbete para no perderte las alternativas. Y desde hace décadas se está gestando una rebelión en los laboratorios y los institutos teóricos, silenciosa, intelectual, pero cada vez más segura. Uno de los desafíos más radicales a la teoría de campos ha sido la gravedad cuántica de bucles. Esta teoría, como un bisturí, corta el concepto mismo de espacio continuo. Afirma que el espacio y el tiempo no son un tejido liso, como se suele pensar, sino una malla formada por diminutos nudos cuánticos, más pequeños que la longitud de Planck. Donde la teoría de campos ve un campo continuo, la teoría de bucles ve granularidad, como si el universo mismo estuviera cosido a partir de diminutos cubos de existencia. Si esto es cierto, entonces el concepto familiar de campo es solo una ilusión a gran escala, como la niebla que oculta la estructura discreta de la realidad. Otra alternativa poderosa es la teoría de cuerdas. Sus defensores sostienen que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas microscópicas que vibran en un espacio multidimensional. Cada partícula es simplemente una nota diferente en una única melodía cósmica. Y aunque la teoría de cuerdas aún no ha sido confirmada directamente por la experimentación, ofrece una imagen sorprendentemente coherente. Unifica las fuerzas de la naturaleza, elimina los infinitos y describe el universo como un todo único. En ella, la teoría de campos no aparece como la verdad, sino como una aproximación, una proyección aproximada de una realidad más profunda. Han surgido ideas aún más audaces. Por ejemplo, la gravedad emergente de Eric Berlinde, que considera la gravedad no como una fuerza, sino como un efecto estadístico de la interacción de la información, o el concepto de autómatas celulares cuánticos, en el que el espacio y las leyes de la física surgen de reglas computacionales. Es como si la realidad fuera un ordenador cuántico gigante. Estos enfoques parecen fantásticos, pero tienen una cosa en común: el intento de liberarse del poder de los campos como único lenguaje de la naturaleza. Sin embargo, lo más curioso es que incluso estos rebeldes se ven obligados a utilizar el lenguaje de la teoría de campos para los cálculos y las verificaciones. Es como si intentaran derribar el muro mientras están sobre él. Absurdo. Y sin embargo, ya está claro que han aparecido grietas. Los teóricos y los experimentadores han comenzado a buscar formas de ver la estructura del espacio directamente a través de las fluctuaciones del vacío, el ruido, las ondas gravitacionales o las correlaciones cuánticas en los superconductores. Quizás en algún lugar, más allá de nuestras ecuaciones, esté surgiendo una nueva física, una que no necesite supuestos convenientes, sino que describa el universo tal y como es en realidad. Si la teoría cuántica de campos es una hermosa mentira, entonces quizás sea esta mentira la que inspire a la humanidad a descubrir la verdad. La historia de la ciencia conoce muchos casos en los que un modelo, llevado a la perfección, se convirtió en un trampolín para la revolución. Aquí es donde la teoría cuántica de campos pierde su brillo impecable. Detrás de la belleza externa de las fórmulas y la sorprendente precisión de las predicciones se esconde una grieta fundamental, lógica, matemática y en algunos casos incluso filosófica. Es como si la teoría en sí misma se construyera sobre cimientos frágiles. La primera persona en hablar de ello fue el físico holandés Rudolf Haag. A mediados del siglo XX, demostró lo que ahora se conoce como el teorema de Haag. Este afirmaba que, en el marco de una teoría cuántica de campos estrictamente definida, es imposible conciliar la descripción de las partículas libres con la de las partículas que interactúan. En otras palabras, la idea misma de que la interacción se puede activar y desactivar es una ilusión matemática. Todo el sistema se derrumba. Si hay interacción, el concepto de partícula pierde su significado. Y sin embargo, esto es precisamente en lo que se basa todo el modelo estándar.
Este descubrimiento causó una verdadera conmoción. Resultó que la base sobre la que se habían fundamentado décadas de cálculos y experimentos era internamente contradictoria. Y aunque los físicos aprendieron rápidamente a eludir este problema, utilizando trucos como la renormalización y los ajustes de vacío, el hecho seguía siendo el mismo. La teoría que describe todo el microcosmos no tiene una justificación matemática rigurosa. En esencia, es una obra maestra del cálculo ingenieril, no de la lógica pura. Otros matemáticos, como Wigner, Dyson y Weigmann, intentaron construir axiomas rigurosos de la teoría de campos, pero se encontraron con dificultades insuperables. Incluso el programa de Weigmann, que pretende formalizar los campos como operadores en el espacio de Hilbert, resultó ser incompleto. En el mundo real no existe un único modelo tetradimensional resuelto con precisión que satisfaga todas las condiciones. Además, el problema de las inconsistencias no es solo técnico, sino filosófico. Si una teoría requiere un número infinito de correcciones para describir el resultado final, ¿significa esto que no refleja con precisión la naturaleza de la realidad? Algunos físicos comparan la situación con la pintura. El cuadro es increíblemente bello, pero si se mira de cerca, las pinceladas no forman una imagen coherente. Lo mismo ocurre con la teoría de campos. Desde la distancia es brillante, pero cuando se intenta examinarla con un microscopio matemático, todo se vuelve borroso. Y esto no es un asunto menor. Después de todo, si la física se basa en una teoría que viola sus propios principios de coherencia, ¿no es hora de plantearse si hemos cometido un error en la propia lógica de describir la naturaleza? Los enfoques modernos, desde la teoría de campos efectiva hasta la teoría de campos algebraica, intentan eludir estas paradojas, pero la esencia sigue siendo la misma. Ninguno de ellos puede eliminar la incompletitud interna. La teoría funciona brillantemente en la práctica, pero como imagen fundamental del mundo, es inestable. Quizás esta sea la mayor paradoja de la física del siglo XX. Una teoría construida sobre una inconsistencia matemática interna sigue siendo la más precisa de todas las creadas por el hombre. Es como si una sinfonía escrita en una clave incorrecta siguiera sonando perfecta, pero solo hasta que alguien empezara a comprobar las notas.